Hemos estado compartiendo durante algunos meses la importancia de regresar a la santidad, a esa vida que es agradable al Señor. Y hemos compartido algunas de las situaciones de pecado en las que los creyentes en las congregaciones están cayendo. Vamos a compartir hoy acerca de los pecados de dominio propio. Voy a invitarle que vayamos a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Porque siempre, Señor, nos hablas por medio de ella, porque tienes el cuidado de nuestras vidas, las cuales tú compraste a precio de sangre. Gracias, Señor, porque podemos tener la oportunidad de estar en este lugar. Es un privilegio hermoso, por cada uno de nuestros hermanos, los que están acá, los que teníamos tiempos de no ver, los que nos visitan. Gracias por todo, Señor. Es una bendición realmente para nuestra vida el estar en este lugar. Ponemos esta congregación siempre en tus manos, los ministerios, el colegio y todo aquello, Padre, por medio del cual bendices nuestras vidas y nos usas también para bendecir las vidas de otros. Ponemos en tus manos, Señor, todas las situaciones que están aconteciendo a nivel mundial, a los hermanos en Ucrania, la situación en ese lado del mundo, Padre. Nuestro país, las situaciones del continente y tantas problemáticas que solo nos recuerdan que tú vienes pronto por tu iglesia, que estemos preparados para recibirte y encontrarnos contigo. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos cada día, Señor, a acercarnos más a la voluntad, a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este pasaje que compartimos tiene dos cosas importantes. La primera de ellas es el hecho de que nos recuerda la gracia, ese regalo maravilloso que hemos recibido de la salvación, que es para todos. No tiene restricciones ni hace acepciones, o sea, para todos. Segundo, nos recuerda la responsabilidad que tenemos nosotros de ya con pleno conocimiento, ¿verdad?, de dejar todo aquello que al Señor no le agrada. Y eso, hermanos, nos lleva a compartir acerca de cómo el cristiano tiene que dominar esos deseos que ya no le agradan al Señor. De hecho, la Escritura dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Yo siempre, hermanos, cuando este versículo durante mucho tiempo me hacía sentarme, bueno, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y al final me di cuenta que esas tres cosas incluyen todo. Todo. No vamos a detenernos acá ahora en eso, pero vamos a compartir un día de eso. Porque ese espíritu que hemos recibido es de poder, de amor y de dominio propio. Todo lo hemos de poder en Cristo, espiritualmente hablando, porque Él es quien nos fortalece. Porque el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, Romanos capítulo 5, verso 5. ¿Y por qué dominio propio? Porque usted está consciente, nadie lo obliga, oiga bien, a pecar. Nadie. Ahora, tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros,
Y esa es una de las cosas que el creyente no puede olvidar. El creyente debe estar consciente que la vieja naturaleza está viva. Ahí está. Escondida. Tratando de alimentarse de aquellas cosas que no le agradan al Señor. Ahora, hay que irnos despojando de ella, claro, que muera. Acuérdese que si hay algo que usted no alimenta, se muere, ¿sí o no? Voy a poner el ejemplo de la plantita, que es el que más representativo o más me gusta a mí también. Si usted siembra una planta, pero no la riega, perdón, no le echa agua, se oye mejor así, pero no le pone agua, no cuida de ella, ¿qué pasa con esa plantita? Se va a morir, se va a secar, se seca. Pero ¿qué pasa si usted tiene cuidado de ella? Va creciendo, ¿verdad? Así, bien bonita, bien bonita. Y aquellos que son amantes de las plantas, que le hablan a las plantas. ¿Cuántos de ustedes le hablan a las plantas? Ay, qué bonita mi plantita. Ay, qué linda. Les vamos a referir a un doctor por ahí que es bueno, ¿eh? Así que, nah. Mire, uno se emociona. Yo hasta hoy que ya estoy viejo, ¿verdad? Que me han, no sé, también lo de las plantas y uno se emociona. Tenemos por ahí una que se nos estaba muriendo, ¿verdad? Y que no sabemos por qué, pero de repente un día de estos, ¡pah!, un retoñito verde que lo mirábamos tan hermoso y ya está más grande. Y ahí estamos. La movimos de un lugar en donde la estamos viendo todos los días, controlándola para echarle su agüita. Si usted alimenta algo, le va a crecer. Si no lo alimenta, se va a morir. Así es nuestras naturalezas. Esa naturaleza humana, pecaminosa, esa carne, si usted la alimenta, eso es lo que va a usted a cosechar. Acuérdese que el que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción y muerte. En cambio, el que siembra para el espíritu, ese sí, va a cosechar vida eterna. Entonces, la carne, hermanos, que está ahí, no hay mejor descripción de ella que la que hace Pablo en Gálatas capítulo 5, versos del 17 en adelante, y hay un momento en que el apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí comienza a hacer una lista: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, enemistades, pleitos, contiendas, celos, iras, hechicerías. Ahí se la dejo de tarea para que se la aprenda de memoria. Pero al final dice el Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a Gálatas capítulo 5. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, el reino de Dios, por consecuente el reino de los cielos, porque ambos están íntimamente ligados, no pueden separarse. El reino de Dios es la presencia gloriosa de Dios en nosotros. El reino de los cielos es el físico. Ambos están unidos, no pueden separarse. Y el hecho de no tener la presencia del Señor en nosotros, porque las obras de la carne se alimentan, tiene consecuencias eternas. Por eso, hermanos, es que una de las cosas en las que los creyentes en las congregaciones están cayendo son pecados de ese tipo. No hay, oiga bien, negación, porque no hay dominio propio. Ahora, para nosotros es bien importante el hecho de entender que uno de los parámetros que el Señor Jesús establece, y que no hay dónde perderse, él dice, Mateo capítulo 24, 25, haciendo referencia a aquellos que querían seguirlo, aquellos que querían ser sus discípulos, él les dice, mire, si alguno quiere venir conmigo en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo. Y eso no es fácil. Porque el negarnos a nosotros es negar a nuestra carne. Mire qué tremendo.
Porque es una de las cosas a veces que más cuesta. El negarnos a la carne, a los deseos que tiene muchas veces este cuerpo. Eso es el dominio propio. Yo les contaba en el culto anterior, ayer iba en la noche platicando con mi hijo, con Alberto, y le digo, porque me pasó algo en el día, yo me había programado hacer algo en la tarde, referente a lo de ahora, lo que preparo para hoy, pero de repente se me quitaron las ganas de hacerlo. Y me fui a acostar. Y me empieza a dar vueltas en la mente el mensaje de ahora, ¿verdad? ¿Y cómo es posible? Decía yo, si mañana voy a hablar del dominio propio. Y aquí estoy acostado sin ganas de hacer lo que dije que tenía que hacer. Me levanté y me fui a encerrar a la oficina y en mi casa. Dominio propio. La carne, hermanos, nos traiciona. De hecho, el mismo Señor Jesús lo dijo. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que usted debe tener dominio propio. No es fácil, porque hay muchas cosas que necesitan determinación. Y cuando vamos y vemos todo ese listado de las cosas que hay que abstenerse, no es fácil. Mire, el domingo anterior hablábamos de los pecados de omisión, que son aquellas cosas que usted sabe que tiene que hacer, pero no las hace por falta de determinación, y cae en otras por falta de dominio propio. Eso de negarnos a nosotros mismos no es fácil. Mire, cuando lo vemos en las tres áreas de vida espiritual: relación con Dios por medio de la oración, relación con Dios por medio de su palabra, relación con Dios por medio del cumplimiento de sus mandatos, congregarse, evangelizar y tantas cosas. No es fácil, porque a veces el cuerpo está cansado, ¿verdad? O quiere hacer otra cosa. Ay, es que es más divertido estar viendo los videos de Facebook o estar ahí curioseando. O es más fácil ver la tele, o es más fácil escuchar el radio. O me gusta más ir a hacer tal cosita con mis amigos y mi familia. Mire, yo siempre digo, eso no es malo. Lo malo es cuando usted disfruta más eso que las cosas del Señor. No hay pasión para orar. No hay. La invitación a que seamos muchas veces parte de tiempos como ese no nos emociona. No vaya a ser una excursión. Y no estoy hablando de esta congregación, hablo de manera general, ¿verdad? Y no vaya a ser una salida que ahí estamos emocionados, vayámonos antes, vengámonos más tarde, voy a invitar a fulano, a sutano. No vaya a ser una invitación al ayuno, que ahí hacemos caso omiso. Tengamos cuidado, hermanos, porque muchas veces nosotros no tenemos dominio propio. Para las cosas que no edifican, ahí estamos, presentes. Para las cosas que no le agradan al Señor, no hay restricciones. Nuestro cuerpo y nuestros deseos ahí van. No. La negación a uno mismo. Por eso es que el Señor Jesús dijo: ¿quiere venir alguien en pos de mí? Niéguese a sí mismo. No es fácil. A veces hay tiempo para otras cosas, menos para orar. Y luego vamos a la palabra del Señor, el otro tiempo. Hermanos, yo no me voy a cansar de invitarle. Ahora le voy a recordar algo. Cuando usted esté frente al Señor dando sus cuentas personales, si usted tuvo tiempo, si usted pudo hacerlo, si usted tuvo los medios y no lo hizo, usted va a dar cuenta. Y dos cosas van a pasar: usted o no era salvo, ¿verdad?, o se estuvo engañando todo el tiempo. Pero no es posible que no nos den deseos de. Si el cuerpo, hermanos, necesita alimentarse, el espíritu también. Para los espirituales, aclaro, para los que no. Es que es peligroso, es que tal cosa, sí, pero vamos a otros lados, salimos a otras cosas.
Sí, hermanos. A los espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo en más de algún momento dijo, si es que en verdad sois espirituales. Si no, no. Ah, no, pero es que yo hago, no, es que aquí no se trata de compensarle al Señor o de comprar al Señor, no. Aquí se trata de hacer la voluntad del Señor. Y si usted no tiene una relación íntima con la palabra, pero tiene tiempo para otras cosas, usted va a dar cuenta, hermano. Mire, no crece, no se edifica, no pasa de nomás de ser una persona oyente del evangelio, un oidor olvidadizo, dice la Escritura. Si no hay una relación, un deseo de congregarse y de ser parte de la vida de la iglesia, yo le decía a usted el domingo anterior, y lo he dicho otros domingos también, si usted ve eso de menos, lo que está haciendo es viendo de menos el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no es posible que usted quiera pasar al lado de Cristo una eternidad si usted no siente el deseo de estar una hora en la iglesia. ¿Cómo es posible que usted quiera apartar la eternidad para estar con el Señor si no aparta ni el día del Señor? Es que hay que hacer otras cositas. Tengamos cuidado, hermanos, porque si no tenemos determinación, es porque tampoco tenemos dominio propio. Y si no tenemos dominio propio, es porque el espíritu de poder y amor que complementa eso no está en nosotros. El apóstol Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. El deseo de escuchar la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor, debe ser en nosotros algo natural. Usted que ha tenido la bendición de ser mamá o papá y ve como sus hijos, ¿verdad? Los niños chiquitos, ya sea que se les da pecho o pacha, qué raro, pecho o pacha, lo que esté, biberón, ¿cómo buscan, verdad? Tienen hambre, o sea, desean alimentarse. Y un recién nacido no le va a decir, mami, tengo hambre, porque no pueden hablar. Pero se expresan, sí o no. Lloran y empiezan a hacer una serie de movimientos con el cuerpecito, ¿verdad? Como que andan buscando. Dice. Sí. Hay un deseo, así debería ser el deseo de nosotros, por la oración, por la palabra y por congregarnos. Y yo no se lo puedo decir de otra forma, porque no hay otra forma. Por eso es que la Escritura dice, la gracia es para todos. El pasaje que estamos leyendo en Tito es para todos, pero les voy a recordar que ya no hay que ser como antes ni como los del mundo. Es una evidencia, la evidencia de salvación, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo no es que usted grite, no es que usted llore, no es que usted brinque. Como dice por ahí uno que canta esa, el que no brinque no va para el cielo. No, esa es mentira, porque los que ya no fallan las articulaciones, no vamos a brincar. Por cuidarnos una nos quebramos las dos. O aquellos que acá lloran, gritan y afuera lloran pero de cólera y gritan por malcriados. No. Aquí en el templo o en los templos es bien fácil. Y aún incluso hay gente que dentro de los templos muestra que no es nada, ¿verdad? Pero aquí es bien fácil. Afuera es donde debe comprobarse. La mayor evidencia de que usted es salvo y que el Espíritu Santo está en su vida es el cambio suyo. El dominio propio que tiene para no ceder a las situaciones del mundo, a las situaciones de la carne. Por eso para nosotros, hermanos, es importante entender que negarnos a nosotros mismos, que no es fácil, cada quien tiene sus luchas y cada quien de diferente manera está tratando de solventar y de vencer todas esas cosas.
Porque las áreas en las que luchamos muchas veces es diferente. Alguien posiblemente está peleando o batallando con un mal sentimiento. Porque usted no puede vivir con un rencor toda la vida. Eso hablábamos hoy con el hermano del discipulado. Que cuando tomamos, por ejemplo, o compartimos la cena del Señor, usted se está comprometiendo a que si hubo algo que no estaba bien, usted pide perdón y ayuda de parte del Señor. Y si hay algo que no es que estuvo bien, sino que no está bien todavía, usted tiene que tomar la cena del Señor e ir a corregirlo. Porque a eso nos motiva el Señor, a esa comunión con Él, a hacer las cosas como a Él le agradan. Pero hay gente que no quiere corregir. Quiere vivir con ese resentimiento. Y es que cada vez que lo veo me revuelve la sangre, amén. Ahí están diciendo amén y con eso en su corazón. Con enemistades, o con malos deseos, o con pecados ocultos, con ciertas perversidades. Porque no crea. Esos pecados ocultos a veces, como contó una vez un hermano, que sin querer fue a la casa del diácono, no sé qué iglesia era, no era de esta, por supuesto, y que la va encontrando que tenía un montón de, ahí en un rincón, no sé dónde trabajaba, o la sala, no sé dónde, la va encontrando un montón de póster de mujeres ahí. No creo yo que adornando la pared estuviera. Todas esas cosas que no le agradan al Señor y que la carne, ¿verdad?, son las que el Señor pide que vayamos dejando. O sea, igual es el hecho de una enemistad, un adulterio mental, porque el Señor así dijo, ¿no? Dijo, si la ley decía que habían que ser encontrados en el acto, no es así, con solo que alguien vea a una mujer o un hombre para codiciarlo, ya adulteró. Aquel que le deseó un mal a su hermano, ya lo mató, es igual que un asesino. Mire qué tremendo los estándares de la gracia. O sea que si a usted no le cae a alguien bien, usted es un asesino. Así lo compara el Señor, es igual. O sea, pecado es pecado. Hay muchos que todavía siguen creyendo que pecados, ¿cómo es que le llaman? Mentiras piadosas. Ahí me cuentan. Pecados es pecadito, no. Pescaditos sí hay, pescaditos, ¿verdad? Y hay pescadotes. Pero pecaditos y pecadotes no, pecado es pecado. Y así lo ve el Señor. Por eso usted saliste en Gálatas. Iras, contiendas, celos, hechicerías. Hasta la lengua se me traba. Hay que tener cuidado, hermanos. Porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Que no es fácil? No es fácil. ¿Lo hacemos por nuestra fuerza? Tampoco. Cuando el apóstol Pablo dice, y esta frase, hermanos, que deberíamos entenderla de la manera correcta, él dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo, fíjense bien, porque Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Contexto espiritual, ¿verdad? No como tenemos un partido, le vamos a ganar a este equipo porque nosotros todo lo podemos en Cristo. No, esa es una frase mal usada. Hablamos del contexto espiritual. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, él se está refiriendo a la vida espiritual. Dice el apóstol Pedro que nosotros hemos sido llamados para ser llevados de gloria en gloria, para nosotros, no, para Cristo. De victoria en victoria, para Cristo. Que tenemos la victoria por medio de Cristo. Sí, Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y nos ha hecho, dice la Escritura, más que vencedores. Dominio propio. Lo que pasa es que la carne es bien atractiva, hermanos. ¿Cómo se le presentó a Eva, por ejemplo, allá en el huerto del Edén? Vio
que estaba colgada ahí el arrayán, no sé qué fruta era, la gente dice una manzana, pero no era una manzana, era un mango manzana, no, era un mango salvadoreño, de esos grandotes así que hasta brillan, ¿verdad? Era una fruta bien hermosa, bien bonita, fue llamativa para los ojos. Y aparte que cuando la probó, era deliciosa al gusto. Así es el pecado, ¿eh? Y también tocó su ego para alcanzar sabiduría. Ay, qué es lo más tremendo que nosotros. Por eso es que Juan, más adelante, casi al otro lado de la escritura, dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la vista, con la carne, los deseos de la vista, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es exactamente lo mismo que menciona Génesis. Son las mismas tres cosas con las que Satanás quiso tentar a Jesús. Las mismas tres cosas. Hay que tener cuidado, pero sobre todo dominio propio. Y no porque nosotros seamos fantásticos, no, hermanos, sino porque el Señor está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días, ¿verdad? Él ha prometido ayudarnos, llevar nuestras cargas, interceder por nosotros. Es más, para que no nos preocupemos, lea Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de carácter humano, pero fiel es el Señor, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Qué más quiere? Poner en práctica el dominio propio es lo que debería. Aquel que es poderoso, Judas 24, 25 y 26. Aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha, sin caída delante de Él. ¿Qué más necesitamos? Dominio propio. Pero no, y aunque diga dominio propio, no depende tanto de nosotros, sino que de Él. Y en la manera en que usted se toma de Él para no pecar, para no fallar, para hacer la voluntad del Señor. Y aunque no es fácil, porque siempre fallamos, siempre pecamos, pero que así como las plantitas crecen poquito, hasta que se vuelven hermosas, que nosotros dejemos, hermanos, que cada día el Señor obre un poquito más en nuestra vida. Dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Dejemos que esa obra crezca, hasta que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y grábese en su cabecita, hermano, Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos de Cristo vemos aquí? Por eso el himno, ¿verdad? El himno que cantábamos antes tiene sentido para nosotros. Ya pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. No solo por el tiempo acá, más por la eternidad, hermanos. Pero eso sí, ¿cuántos son de Cristo? Pero los que son de Cristo, dice la Escritura, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted pertenece a Cristo, crucifique día con día la carne, sus pasiones y sus deseos. Porque para poder caminar con Jesús hay que negarse uno mismo, tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque siempre nos hablas a tiempo. Necesitamos, Señor, tu palabra en todo momento. Haz que tu iglesia tenga un avivamiento real y verdadero en estos últimos tiempos. Porque si de algo estamos seguros es que vas a volver. Y si algo sentimos es que vienes pronto por tu iglesia. Para ti la honra y la gloria siempre, Señor. Amén y amén. Amén.